Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente explicación correspondientes al área de inglés. Bienvenidos, señores estudiantes, los que corresponden a la básica presencial, de la modalidad los sábados. En este tema nosotros vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña explicación en relación a los temas que ustedes debieron haber visto el día sábado, sino que por situaciones personales, obviamente ustedes ya saben, no se les explicó correctamente. Entonces iniciamos cómo conjugar el presente simple. Vamos a iniciar cómo ver cómo se desarrolla la conjugación del presente simple. Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura. Se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos del present simple tense o de las sentencias del presente simple. La conjugación del presente simple, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo en cuanto al presente simple, por ejemplo, con el verbo to drink, que es tomar. Tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Tenemos I drink too much coffee, está afirmando. Dice tomo mucho café. La forma negativa, I do not drink too much coffee, no tomo mucho café. Estamos con el adverbio de negación. Y la interrogación, ustedes ya saben, en este caso, como estamos con do, estamos utilizando el do. ¿Qué es lo que pasa? El do es un auxiliar verbal y por lo tanto, igual que hemos visto en el presente simple sencillo, ¿qué es lo que hemos visto? Prácticamente la posición, tanto el verbo como el pronombre, cambian de posición para estructurar la pregunta, ¿no es cierto? En ese sentido, el auxiliar do pasa a ser segundo y el pronombre pasa a ser primero y el resto de la oración se conjuga su estructura como está con el signo de interrogación al final. Eso es todo lo que ustedes tienen que determinar. Entonces dice, I do drink too much coffee. ¿Tomas mucho café? Le está preguntando. Así tenemos la conjugación con I drink, tenemos you drink, tenemos he drink, tenemos she drink, tenemos prácticamente con todos los pronombres personales. ¿Cómo iría esta oración conjugada? ¿Cómo nosotros podemos hacer? You drink too much coffee. You do not drink too much coffee. Y do you drink too much coffee? Las preguntas, cómo van estructuradas, es simplemente facilito, que es lo que ustedes simplemente tienen que ir identificando cada una de ellas. Tenemos con el it drink too much coffee. It does, aquí ya utilizamos la otra forma verbal, el auxiliar verbal. En la primera simplemente es con el do, pero cuando ya estamos hablando ya le pluralizamos, ahí utilizamos el does. I do not drink too much coffee. Entonces ahí vamos utilizando. We drink too much coffee. We do not drink too much coffee. Y el último, they drink too much coffee. They do not, estamos negando. Y la estructuración de las preguntas. Do they drink too much coffee? Entonces, esas son las estructuras en cuanto a cómo es la parte básica de cómo se conjuga el presente simple. Es algo prácticamente simplemente utilizamos la estructura de los pronombres personales, utilizamos el verbo, en este caso cualquiera de los verbos que estén en presente, y el complemento, tal como habíamos visto ya en clases anteriores con las fórmulas, cómo se estructuran las oraciones. Una vez que ustedes vayan viendo, vayan analizando en casa un poco más sobre las estructuras del presente simple, en este caso solo hemos hecho con uno de los verbos, que es to drink, que le hemos conjugado en todos los tiempos con los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? I, you, he, she, we, you, they. Permítame un segundito. Listo, continuamos. Entonces ya les había dicho que estas actividades las habíamos hecho con todos los pronombres personales, más en este caso le habíamos utilizado dos auxiliares verbales, que significa hacer algo que usted va a ejecutar, que es el do y que es el does. Cualquiera de los dos, obviamente el do para el singular y el does para el plural. Tenemos aquí do
En este caso, I do, estoy hablando en primera persona. You do, igual segunda persona. Aquí ya cambia he does, she does, it does. De ahí vuelta regresamos a we do y el último they do. Ahí estamos estructurando cualquiera de ellos en relación a la conjugación. En relación a este tema, ustedes tienen aquí un trabajo. Este trabajo tienen que desarrollar para la siguiente clase. Esta es la primera tarea. Dice, contesta las siguientes preguntas. Describe cómo se conjuga el presente simple. Ustedes tienen que escribirlo aquí. Traduce en español las siguientes oraciones. Facilito en relación a la conjugación que ustedes tienen aquí. Simplemente ustedes van a traducir eat, drink too much coffee. Tienen we drink too much coffee. Y la última, they drink too much coffee. Estamos en la actividad 3, dice, luego de traducirlas, transfórmalas a preguntas y responde afirmativa y negativamente. Esa es una de las actividades, de algo bastante pequeñito. Y vamos a empezar un poco más a una explicación adicional que es el presente simple y la tercera persona, es bastante indispensable y que también tiene correlación con lo que acabamos de ver en este tema de acá, que es la conjugación del presente simple. Vamos a ver acá, en este caso el presente simple y también la tercera persona, que vamos a ver cómo se va estructurando cada uno de ellos. Para entender mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas para su uso correcto. En las 2 primeras podremos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y la cuarta regla se efectúa directamente sobre los sujetos y la conjugación. En este caso arrancamos sobre la primera regla que dice, en las oraciones afirmativas del presente simple de todos los verbos se les adiciona una S al final. No olviden que al encontrarse en oraciones negativas e interrogativas, la S no debe ponerse. Cuando los verbos finalizan en O, SH, CH, SS, X y Z, deben añadir al final una S, ES al final, nada más para poderlos transformar a la tercera persona. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo, tenemos verbos simples, el presente simple, por ejemplo, to go, para transformarle a la tercera persona de acuerdo a la regla ortográfica, que es lo que dice. Este verbo está terminado en la vocal O. A eso nosotros le vamos a aumentar en la parte final ese nada más. Goes. Entonces aquí tenemos ya goes, que es la tercera persona de go. To go, to goes. To which, de acuerdo a la regla ortográfica, termina en SH. SH, al terminar en SH, simplemente le añadimos al final ES nada más. Entonces digo to which y acá digo she wishes. Entonces estamos utilizando ya una pluralización de tercera persona. To catch, la misma actividad, simplemente añadimos al final ES. Kiss, to kiss, que estamos diciendo acá, she kisses. Entonces aquí simplemente le aumentamos al final ES nada más. To mix, al final simplemente termina en X el verbo simple. Para transformar la tercera persona simplemente le agregamos ES al final. Y to whiz, obviamente termina en Z. She whizzes, simplemente en este caso hay que tener mucho cuidado. Hay determinadas actividades en las cuales nosotros vamos a duplicar la última letra. En este caso, cuando termina en Z, se debe aumentar, se debe duplicar la Z, la última consonante, y aumentamos S. Entonces, ustedes ven por eso que aquí en este caso es un accidente verbal y por lo tanto se duplica la letra S y se le aumenta ES al final. La siguiente característica menciona que los verbos finalizados en Y deben reemplazarse por una I y luego añadirles ES. En otras palabras, tenemos que añadir IES al final para poderlas pluralizar. Entonces tenemos el verbo común, tenemos to cry, tenemos to cries para, obviamente, la tercera persona. ¿Qué dice la regla ortográfica? Termina en Y, to cry. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente eliminar esa Y y aumentamos IES al final y queda transformado a tercera persona. To cries. To spy, tenemos con Y, to spies. To worry, termina en Y, to worries. Y tenemos ahí transformado a tercera persona. Existen otras excepciones para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes conservar esta y adicionar una letra S al final, que es lo que dice. Si es que existe una vocal antes de la Y, se debe conservar esta y simplemente añadimos una S al final y se acaba.
Por ejemplo, tenemos to pay, para la tercera persona to pays, y se ha acabado simplemente, siempre y cuando que antes de la Y exista cualquiera de las vocales, cualquier vocal se encuentre ubicada. Entonces, en este caso tenemos to pay, to pays. To say, to says. Si conservamos la Y y obviamente aumentamos simplemente la S. To lay, she lays. Obviamente tenemos todas estas, se encuentran la Y o la Y que nosotros le conocemos precedidas por la vocal. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos la S al final y se acaba. En cuanto a la siguiente regla, la regla número 2, en la tercera persona, does es el auxiliar que se debe usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona del singular y del plural. Vamos a ver lo que habíamos visto anteriormente en la primera regla. ¿Qué es lo que dice? En la tercera persona, those es el auxiliar que se debe usar en la tercera persona. Sin embargo, do también se usa para la primera y la segunda persona en el singular y también para el plural. Por ejemplo, aquí tenemos he se utiliza con those, she con those, it con those. En cambio, en las oraciones negativas tenemos simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente le agregamos, al igual que cualquier negación, le ponemos el apóstrofe, perdón, le ponemos el adverbio de negación que es not. Tenemos he does not, she does not, it does not. Para oraciones interrogativas, esto cambia, ¿no es cierto? Este es el auxiliar verbal. Solo do es el does, es el auxiliar verbal, y esto cambia en relación con la posición de los pronombres, y esto permite que se transformen a preguntas. En este caso, primero tenemos, como les dije, el auxiliar verbal y después cualquiera de los pronombres personales. Does he, does she, does it, cualquiera de ellos, y obviamente con el complemento y el signo de interrogación al final, que dará estructura a nuestra oración en interrogación. La tercera regla, el verbo to be es el verbo irregular más usado en inglés, por lo que se recomienda estudiar y aprender las formas o todas sus formas de conjugación. Y habíamos visto desde el principio, tenemos los pronombres, tenemos el verbo. Recordemos que el verbo en el presente simple solo tiene tres formas, am, are, is. Esas tres formas significan ser o estar. Am se utiliza solo con la primera persona de los pronombres personales. Are, por el contrario, se utiliza para los verbos que denotan para las oraciones que denotan pluralidad, eso quiere decir que se habla más de una persona, y el is es para las oraciones que se habla solamente en singular. Esas son las determinaciones y habíamos visto desde el inicio. I am, que significa yo soy, estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está, diferenciado a cosas y animales. We are, nosotros somos, nosotros estamos, y they are, ellos son, ellos están. Ustedes podrán observar que aquí no se repite el you are, pero el you are está presente tanto para la forma en singular como para la forma en plural está presente el you are. Pero siempre hay que tener ojo con esa parte. En cuanto a las oraciones negativas, al verbo to be, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le ponemos el adverbio de negación, le damos el complemento del adverbio de negación y de esa manera estamos negando algo. I am not, yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, él no es, él no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. En cuanto a las oraciones interrogativas del verbo to be, tenemos igual, ¿qué es lo que les había dicho? El verbo pasa a ser primero, o los auxiliares verbales pasan a ser primero, el sujeto o los pronombres personales pasan a ser segundos, precedidos con el signo de interrogación. De tal manera que quedarían am I, soy yo, estoy yo, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, está ella, es ella, is it, esto es, esto está, are we, somos nosotros, estamos nosotros, are they, son ellos, están ellos. Obviamente estoy haciendo preguntas. En cuanto a la regla número 4, para usar el presente simple con los modales verbs can, must y may, deben tener en cuenta que existen dos excepciones fundamentales dentro de esta regla. Vamos a ver cuáles son las subreglas o las excepciones que tenemos en cuanto a los modals verbs, a los verbos modales, can, que significa poder, must y may. Nunca debes agregar una S ni ES en la utilización de estos verbos, can, must y may. Entonces, lo incorrecto, your dog can't. Can't se encuentra con una S ahí y por lo tanto
no es lo correcto. Esta es una oración incorrecta. Lo correcto sería you dog can play in this place. Entonces ahí no se pueden los verbos modales pluralizar. Siempre se mantienen en su forma singularizada. Por ejemplo, tenemos he must, esta S al final de must, eso está mal estructurado. Be back, be Tuesday. Lo correcto sería he must be back, be Tuesday. Tenemos el siguiente, she mays. Este she mays no existe. La S plural, el verbo modal may no se puede pluralizar. Cualquiera de los verbos modales no se pueden pluralizar y mantienen su forma singular. She may pass the IELTS test. Entonces ahí está correcto utilizado el auxiliar, el verbo modal may. Entonces ahí nosotros podemos observar cada uno de ellos. Igualmente en relación al interrogativo y al negativo, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos aumentándole, vamos complementándole con el, el, el adverbio de negación. Por ejemplo, tengo aquí, your dog cannot play in this place. ¿Qué es lo que hago? Simplemente al lado del verbo modal, simplemente le pongo el not, la forma negativa. He must not be, para el verbo be, estamos negando, must not, y may not, igual, simplemente al lado del verbo, ¿qué es lo que vamos haciendo? Simplemente colocándole el adverbio de negación. En relación a la interrogación, sí se aplica la misma regla para toda oración que se haga preguntas. Se cambia de posición el auxiliar verbal con el pronombre y eso es todo. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí digo, your dog can, acá yo pongo primero, can your dog play in this place? Primero va el auxiliar verbal, el verbo modal can, luego va el pronombre, en este caso your, luego tenemos un sustantivo propio, estoy hablando de un perro, dog, igual tengo otro sustantivo, play, in the place, igual tengo el siguiente, must he be back by Tuesday, y el último tenemos me, my, she, tenemos primero el verbo, luego tenemos el pronombre, pass the IELTS test. De esa manera se estructuran tanto las oraciones negativas, las interrogativas, de la forma correcta e incorrecta de la utilización de los verbos modales en relación a los verbos, en relación a la conjugación, en este caso, del presente simple y la tercera persona. Es simplemente bastante facilito la estructuración de estas actividades, no es complicado, ustedes tienen toda la información y ya hemos ido dando en clases, en el pizarrón, ya hemos ido haciendo algunos ejercicios, hemos ido viendo para que ustedes lo puedan comprender. Esta es nada más que una explicación complementaria para que ustedes puedan hacer la siguiente actividad que ustedes tienen aquí. Dice, contesta las siguientes preguntas. Para como es bien pequeñito esta actividad, simplemente aquí tienen dos tareas que ustedes van a hacer para esta presente semana. Contesta, dice, las siguientes preguntas completa. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una, que ustedes tienen ahí. Para usar el presente simple con el modal verbs, debes tener en cuenta que, igual, la tercera persona, cuál es el auxiliar que debes usar, y para último, para los verbos finalizados en i que debes reemplazar. Y eso es todo. Y con último, el que hemos de ver un poquito en clases, vamos a ver los verbos de movimiento, take, ride y drive, walk y get, que hemos de ver nosotros en clases para dar por terminado ya esta presente unidad y arrancar con lo que nos corresponde dentro del siguiente nivel. Así es que, por favor, sigan ustedes desarrollando estas actividades. Esto nosotros hemos de ver un poquito más dentro del aula de clases, este último tema, y de ahí nosotros inmediatamente hemos de iniciar ya con los temas que están programados dentro del siguiente nivel. Recuerden que para esta clase ustedes tienen dos trabajitos pequeños, que es el trabajo del estudiante que se encuentra en la página 43 y también la actividad que ustedes encuentran en la página número 39. Esas son las dos actividades que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades, suerte y nos estaremos viendo el día sábado. Un feliz resto de noche.